Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un stream y café más en este canal. Bueno, antes de iniciar quiero mencionar que esto es un formato largo, eso quiere decir que estaré hablando durante 45 a una hora aproximadamente y en este caso sobre la situación del nuevo libro que saca Diana Uribe y la polémica que hay alrededor de eso. Voy a dar un poco de contexto, voy a hablar de quién es Diana Uribe, de quién es la coautora del libro de Diana Uribe, eh, María algo que no recuerdo ahorita el nombre, no recuerdo ahorita el nombre de ella, pero pues es una historiadora. Voy a hablar un poco del derecho de propiedad intelectual y lo que suele pasar con la producción de conocimiento, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo, ¿sí? O sea, no solo a nivel Colombia, sino el tema de los derechos de propiedad intelectual de los investigadores que realizan trabajos y que tienen que darle crédito a eh, investigadores que simplemente figuran por ser un nombre reconocido, por ser una persona sí reconocida en el medio y que se llevan los créditos de todas aquellas personas que finalmente terminan siendo los coautores, las personas, bueno, las personas ahí involucradas. ¿Qué sucede con este tema? Eh, bueno, voy a iniciar de una vez diciendo quién es Diana Uribe. Diana Uribe es una divulgadora histórica. Ella estudió principalmente filosofía, ella no estudió historia. Y es una divulgadora histórica que se hizo muy famosa en Colombia por un programa de radio en Caracol, en Caracol, un medio de comunicación aquí en Colombia. Y bueno, como Historia del Mundo se llamaba ese programa. Estuvo activa durante muchos años en este programa los domingos en la radio por diferentes situaciones que no investigué como a profundidad. El tema es que se desvincula de Caracol Radio y saca su propia marca dianauribe.fm y a través de podcast sigue contando la historia del mundo. Es una narradora ejemplar, o sea, es una narradora bastante o sea, tiene una oratoria extremadamente buena, o sea, habla muy bien de la historia. Sin embargo, no es historiadora. Yo tenía yo tenía entre mis modelos a seguir en este camino autodidacta del conocimiento de la historia a Diana Uribe, porque durante muchos años escuché y escucho, ¿sí? A pesar de la polémica, no voy a dejar de escuchar a Diana Uribe, ¿no? Pero escucho a Diana Uribe. Sin embargo, hay un tema de los derechos de propiedad intelectual, hay un tema de la carrera profesional, hay un tema de la investigación histórica de los profesionales que estudian estas carreras de historia y hay un tema de la nueva tendencia de personas que divulgan este tipo de conocimiento profesional, ¿sí? Porque una cosa es divulgarlo, otra cosa es investigarlo. Entonces, a lo largo de este video vamos a ver vamos a ver a dos historiadoras, la historiadora implicada, que es la coautora del libro, que según Diana Uribe no es como tal una coautora,
Y también vamos a hablar un poco del tema de ¿cómo es que se llama esa tendencia a poner en cargos a familiares? Esa tendencia a poner en cargos, ¿cómo se llama cuando un político pone a un familiar en un cargo? Esa tendencia de nepotismo, porque en el libro también figura la hija de Diana Uribe. Sin embargo, a diferencia de los otros libros, y esto es lo que he escuchado a lo largo de la polémica, no me he puesto a profundizar, pero lo que he escuchado a lo largo de la polémica es que este iba a ser un libro distinto, o sea, este libro no iba a tener la participación de la hija de Diana Uribe y a última hora meten a la hija de Diana Uribe, la hija de Diana Uribe lee el libro que estaba escrito, eh, o sea, que estaba escrito por esta coautora. No le gustó el estilo porque se diferenciaba de los otros libros en los cuales había participado Diana Uribe y su hija, y en ese momento cambia todo el texto y o sea, cambia todo el texto y al cambiar todo el texto, pues empieza la polémica de, oiga, sí, ¿por qué cambian todo el texto a última hora? ¿Por qué meten a esta coautora? Y bueno, la versión de Diana Uribe es una versión muy inclinada a los intereses de Diana Uribe y la versión de esta es inclinada a los intereses de la coautora que en vez de llamarla coautora, vamos a llamarla por su nombre. Esta es Diana Uribe. Esta es Diana Uribe. Yo no veo una. Ay, ella es una historiadora colombiana y María Emilia Goufray. Goufray, no sé cómo se llama ella. ¿Cómo se pronuncia ese apellido? Goufray. Ella fue quien escribió o sea, parte de la obra de Diana Uribe, historia de las mujeres en Colombia. Creo que aquí está algo, bueno, ella está ahorita, bueno, hubo una presentación el día de ayer en un colegio aquí en Colombia muy famoso, bueno, reconocido, de renombre, muy famoso no, sino de renombre en Colombia, que se llama Gimnasio Moderno. Y ella fue a hacer un acto de protesta por la cuestión de que se cambiaron muchas cosas de la obra original a última hora. Diana Uribe tiene otra versión y bueno. El tema más allá de cuál es el, el coautor real de la obra y cuál es la obra original, el tema aquí de fondo es la cuestión de los derechos de propiedad intelectual. A lo largo de estas semanas, el libro no lleva más de 2 semanas, 3 semanas de haber sido publicado. Esta coautora aparece en la portada del libro, pero no es reconocida como coautora. Simplemente aparece el nombre de ella. Y se refiere, y supuestamente hay diferentes nombres que estaban involucrados en esa obra. El tema es que suele figurar mucho el nombre de Diana Uribe, ¿no? O sea,
Se puede ver acá Diana Uribe en grande, ¿sí? Aquí está el nombre de la persona que está haciendo su acto de protesta, la investigadora María Emilia. Y aquí está el nombre de la hija de, de, de Diana Uribe, ¿sí? La hija de Diana Uribe, le ha ayudado o ha trabajado en diferentes, ¿cómo es que se llama? Alejandra Espitia. No sé cuál es la profesión de Alejandra Espitia. Vamos a buscar Diana Uribe y vámonos a Wikipedia. Es una locutora, filósofa y podcaster colombiana. ¿Sí? En ninguna parte aparece que es una historiadora. Si es una locutora, cronista y es una persona que le encanta leer historia. ¿Sí? Pero ella como tal no tiene una formación profesional en temas de historia. Alejandra Espinosa Uribe. Ella es la hija de Diana Uribe y el problema es que aquí no hay, eh, a ver si aparece en LinkedIn, creo que ella sí es librera, escritora, acuarelista, estudios literarios en énfasis de escritura creativa de la Pontificia Universidad Javeriana, tampoco es historiadora. El tema aquí tiene que ver con la profesión de la historia, ¿sí? O sea, cómo hay personas que se dedican a la investigación en historia y por eso aquí también, eh, Bueno, yo no voy a hablar de esto. Bueno, con lo que... por eso, perdón, por eso Historia de Melocotón es una historiadora que hace divulgación de historia, pero es una persona que estudió la carrera de historia y pues hace divulgación alrededor del tema, ¿no? Sin embargo, es una persona no tan reconocida como el nombre de Diana Uribe. En Colombia, muchas personas conocen el nombre de Diana Uribe. Lo más probable es que Historia de Melocotón o nerdos de la historia no sean tan reconocidos como el nombre de Diana Uribe con respecto al tema de la historia. El tema es que ellos hacen, o sea, ellos se formaron en historia. ¿Sí? Eso quiere decir que tuvieron que estudiar métodos, metodologías de investigación, tuvieron que estudiar técnicas para el estudio de la historia. Y es gracias a estos historiadores que Diana Uribe puede tener o sea, que Diana Uribe tiene el material suficiente para, o sea, no me refiero a estas dos autoras, sino a los historiadores en sí, ¿sí? Tiene todo el conocimiento suficiente, o sea, tiene todo la investigación previa para hacer su divulgación de historia de Ana Uribe. El problema es que no se le hace un reconocimiento como tal a los historiadores. Ese es el problema del libro, ¿sí? O sea, se llevan el crédito como si la obra hubiese sido escrita por ellos. Y se lava un poco las manos Diana Uribe diciendo que existieron muchas participaciones de mucha gente y que la obra es el resultado de la participación de mucha gente y entonces sí, si la obra es si la obra es el resultado de la participación de mucha gente, ¿por qué esa gente no está en la portada? Porque aparece el nombre de Diana Uribe en grande, al ladito el nombre
el nombre de la hija, sí, que claro, cada quien es libre de sacar negocio como quiera, sí, pero ¿por qué? O sea, y claro, cada quien es libre de contratar a quien quiera. Pero esa relación entre madre e hija, pues claramente se ve influenciada en el tema de, o sea, en el tema de que no sé cuánto mérito pueda llegar a tener la hija de Diana Uribe para aparecer en todas las obras de Diana Uribe. Sí, o sea, estudió creación literaria y toda esa vaina, sí, no sé qué producciones ha hecho, pero bueno, a lo largo del tiempo, su madre, Diana Uribe, ha hecho toda una carrera y poco a poco, en los últimos libros o en las últimas obras o ahorita que es polémica, está apareciendo el nombre de la hija de Diana Uribe como una figurita ahí sí, o sea, eh, sí, o sea, resaltando el papel de la hija de Diana Uribe, sí, y el de la historiadora como a la par, como si hubiesen sido ellas dos quienes construyeron la obra en conjunto con Diana Uribe. El tema aquí o sea, el tema aquí de fondo es la cuestión de la propiedad intelectual y de quién hace finalmente la investigación y quién divulga la investigación. Porque o sea, yo tengo un proyecto en mente, y perdón si abro la cucharada un poco sobre mi proyecto, pero mi intención también es narrar la historia. Pero como lo dice Historia de Melocotón, como lo dice esta historiadora, que no recuerdo ahorita el nombre y creo que no está el nombre de ella, no está el nombre de ella. eh, la fundadora de este proyecto, o la persona que está detrás de este proyecto, que es ella y creo que es su pareja también, o otro hombre por ahí, he visto a un hombre en todo este proyecto, pero no sé, o sea, quien figura más en el proyecto es ella, pero no sé si está solita en el proyecto o tiene colaboración con alguien. El tema aquí es que, pues, vamos a ver las historias para tener como las diferentes versiones y seguimos hablando del tema, ¿no? Eh, Vamos a ver el de Diana Uribe, donde promociona su libro y donde habla de la polémica esta y vamos a ver. Buenas, estamos muy contentos y orgullosos y felices de presentarles este trabajo, Mujeres a través de la historia, que vamos a lanzar hoy en el gimnasio moderno a las 7 de la noche. Las puertas están abiertas desde las 4, va a haber rifas, va a haber música, va a haber vino, bueno, eso va a estar muy bonito. Entonces ahí las estamos y las estamos esperando esta noche. Aprovecho para contarles que hay gente que me ha venido preguntando acerca del libro, del trabajo del libro. Una de las personas que trabajó en la primera parte de la investigación del libro no quedó contenta con el trabajo final y ha emprendido una campaña de difamación contra el trabajo del libro que no es cierta. Este es un trabajo colectivo. Y originalmente empezamos 4 personas: María Emilia Gufré, Civi Lorena Sanabria, Arturo Jiménez Viña y yo. Somos los 4 investigadores que vamos a estar desde el principio en el libro. María Emilia luego se va. Sus textos son incorporados como insumos para el trabajo final del libro. No son suficientes para que eso se convierta en un libro de Diana Uribe, pero es una investigación valiosa. Para convertir esto en un trabajo de Diana Uribe, llamamos a Alejandra Espinosa, mi hija, que
hizo y escribió conmigo los últimos 3 libros: La contracultura, La brújula, Las revoluciones. Ella continuó con la investigación y le dio al libro ese carácter, esa trayectoria y esa continuidad que tienen los otros libros. Este es el 8º trabajo que hago con Random. Y ella fue la que le dio todo ese tono que articula todo el análisis como el libro finalmente salió. Aquí hay mucha gente, aquí hay trabajo de música de mujeres, hay trabajo de dirección de Carolina López, de diseño. Este es un trabajo grande donde muchas personas están involucradas. Entonces aquí no hay una coautoría. María Emilia no es una coautora porque no hay coautores. Ella quería el reconocimiento en la portada, se le enviaron los textos finales antes de impresión y ella dijo que quería su nombre en la portada, ahí está. Ella dijo que quería su nombre en la biografía, ahí está. Ustedes me conocen, saben que yo no soy una persona de confrontaciones, ni de guerras, ni de peleas. Nunca he creído en nada de eso. Yo soy pacifista, lo mío es la no violencia, lo mío es el Ubuntu. Entonces los invito y las invito esta noche desde el respeto, desde la alegría, desde el cariño, desde el trabajo que llevo toda una vida haciendo por la tolerancia y el encuentro entre las personas a través de las ideas y de la palabra, a disfrutar de este lanzamiento que va a estar bellísimo. Allá nos vemos. El tema es que el tema aquí es que sí, puede haber participado mucha gente, sí, pero ¿por qué a última hora se mete a la hija de Diana Uribe y la hija de Diana Uribe toma decisiones de cambiar la obra, de las cuales la persona que está haciendo la protesta no comparte esas visiones o no comparte esos cambios porque tienen o porque atentan como tal contra lo que es la investigación en historia? Porque claro, una cosa es narrar la historia de forma que todo el mundo la entienda y que sea al estilo de Diana Uribe, y otra cosa son los hechos reales que están sucediendo o la dirección que se le da al texto con respecto al papel de las mujeres en la historia. Porque las críticas que está haciendo María Emilia tienen que ver con que se hicieron cambios para que sonara bonito el texto, pero no se comparte la idea de fondo y la idea, o sea, no se comparte la idea de fondo con respecto a lo que en realidad es la historia, ¿sí? O sea, con respecto al papel de la postura de las mujeres. No tengo mucho conocimiento al respecto, pero por ejemplo, el tema de presentar a las mujeres desde una visión, por ejemplo, de un feminismo radical, ¿sí? Y que se cambie todo ese trasfondo de la lucha feminista porque no es como el estilo tal de Diana Uribe y entonces se habla de las mujeres de otra, o sea, con otros roles, sí, entonces Emilia está peleando porque ella escribió, no es exactamente lo que, o sea, lo que quiero es como que vean que Emilia escribió el texto, por ejemplo, basado en una lucha específica, siguiendo una metodología en historia específica para resaltar el papel del feminismo, sí, o sea, eso es invento mío, ¿no? En esto. Y la hija al final dice, no, eso no está bien y todo, y entonces empieza a cambiar el texto a su acomodo sin conocer los métodos de investigación que utilizó Diana Emilia y cambia todo el texto. Y ese es el problema por el que está luchando Emilia, ¿sí? O sea, por lo que está luchando María. Por el tema de que porque suene bonito el texto, se cambió todo el trasfondo y toda la investigación que hubo de fondo,
se le hizo modificaciones a los textos originales de fondo. Pero entonces, claro, justificarse en que no, es que había sido un reguero de gente el que estuvo involucrada en la obra y que ella quería aparecer en la portada, claro, porque ella también quiere, o sea, ella también tiene su propio proyecto, Nerdas de la Historia, y también quiere figurar como una persona en el medio de la historia y quiere figurar como historiadora, ¿sí? Y claro, o sea, el hecho de que una persona de la trayectoria de Diana Uribe, que ahorita empiezo yo a cuestionar qué tan profunda es esa trayectoria en el sentido de, hey, porque yo puedo sentarme aquí y hablar de historia y hablar de los libros que he leído de historia, que es algo que yo realizo, eh, y de la historia basándome en los textos de otros y no citando a ningún autor, no citando a nadie y dando la ilusión de que todo eso es producto de mi propia creatividad y mi propio, sí, oratoriedad, ¿no? Y se resume en lo más mínimo, se pone en letra chiquita. Donde saqué la información es de estos autores, de estos otros autores. Se pone por allá en el fondo donde nadie los lee, porque las citas por lo general nadie las lee, sino que lee el libro entero, pero las citas las deja aparte. Entonces, el tema aquí es ese, sí, el tema es cómo una persona con una trayectoria tan grande como Diana Uribe, por lo que dijimos que está en medios de comunicación y que tiene su podcast y que tiene toda esa cosa, utiliza el trabajo de diferentes autores, ¿sí? Pero al final es no como un libro de Diana Uribe, ¿sí? O sea, no es un libro de Diana Uribe. Es el libro incluso de los investigadores que estuvieron detrás de la investigación de la historia de las mujeres. Diana Uribe es simplemente la narradora. Sí, o sea, ese es el tema. Es como, por ejemplo, cuando se pone en cargos de poder a gente que no tiene la formación, a gente que no tiene el conocimiento de la historia y un poco de asesores, ¿sí? De asesores que son las personas que están involucradas en los medios, en el medio académico, que están involucradas en todas las profesiones que soportan ese cargo y al final se habla de que la persona en el cargo es, o sea, por ejemplo, yo no comparto mucho que se resalte el papel del presidente, por ejemplo, hablando de otros temas. Por ejemplo, el gobierno ahorita de Álvaro Uribe, el gobierno de Álvaro Uribe, ahorita el gobierno de Gustavo Petro o el gobierno de Álvaro Uribe, sí. Gustavo Petro es la figura, sí, el presidente, que fue el electo, pero el trabajo del gobierno, ¿sí? Las personas que estuvieron detrás de los ministerios, detrás de las asesorías, detrás de cada uno de los, o sea, las personas que están detrás de todo esto, que lo asesoran, que lo aconsejan, que, sí, eh, ese trabajo finalmente queda ocultado por la figura del presidente. ¿Sí? O sea, en historia se suele hablar de la figura de los presidentes. Pastrana Santos, sí, pero por ejemplo, a Santos se le acredita el Premio Nobel de la Paz, sí, pero el tema es que el mérito no es simplemente de Santos. Las personas que se sentaron en las mesas de diálogos, las personas que estuvieron tras el proceso de paz, todas estas personas que trabajaron, sí, en el gobierno, ¿sí? Finalmente quedan ocultados por la figura de Santos. Y eso pasa en todos lados.
se tienen investigador principal. Y el investigador principal es aquella persona que tiene eh, pregrado, maestría, doctorado, doctorado en esto, doctorado en aquello, doctorado en tal, tal, tal cosa. Y los investigadores secundarios, ¿sí? O los otros investigadores que están ahí no figuran en la investigación o figuran ahí en letra chiquitica y que no se pueden ver, ¿sí? Y fueron quienes aportaron el 30, 40, 50% de los textos de la obra. El problema es que Diana Uribe se está acreditando una obra que fue de un trabajo colectivo, ¿sí? Supuestamente del trabajo colectivo. Pero ¿por qué el nombre de Diana Uribe aparece en grande y ella no hace un reconocimiento de aquellas personas que están en la obra? Porque ella sigue acreditándose, entonces, claro, los textos de Emilia, pero, o sea, los textos de Emilia los aprobaron y todas esas vainas y apareció en la portada porque ella quería aparecer en la portada de toda esa vaina, pero, eh, sí, o sea, porque a última hora mete a la hija de Diana Uribe, sí, porque supuestamente le ha ayudado o ha colaborado en los otros, en los últimos libros de toda esa vaina, pero según la polémica hasta donde va, el tema es que los primeros acuerdos que se hicieron fue que eso no iba, o sea, de que la hija de Diana Uribe no iba a participar en la obra. Fue a última hora que ¡pum! Se metió ahí de lleno una figura que nada que ver, sí, o sea, simplemente que ayudó con el estilo y con, con, con el tono de voz de la supuesta Diana Uribe, pero prácticamente se cagó en toda la investigación porque no le sonaba como a Diana Uribe, entonces se caga en toda la investigación histórica y acomoda los textos al estilo, pero no al sustento de la investigación, sino al sustento. Entonces, bueno, vamos a ver a Historia Melocotón. Bueno, con lo que está pasando con el último libro de Diana Uribe de Historia de las Mujeres. Les voy a dejar un documento donde está la versión de María Emilia. Ella, muy juiciosa, se puso a poner paso por paso su descripción de los hechos y también refuta algunos conceptos o algunos errores historiográficos dentro de la obra que fueron cambiados a última hora sin el consentimiento de ella, que fue, digamos, como la encargada de llevar a cabo la investigación y toda la cosa, y bueno, se cambiaron todo a última hora. Yo quiero que conozcan la versión de ella, también quiero que conozcan la versión de Diana Uribe, que la acaba de subir en un reel en Instagram, que a la larga me parece que no estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, con lo que dice Diana Uribe. Siento que se está lavando un poquito las manos y siento que esto requiere de mucho más respeto. Yo no voy a hablar de esto para darle contentillo a nadie, porque es que estamos hablando de mi profesión, estamos hablando de una colega que está siendo maltratada en este sentido. Miren, yo no tengo ningún problema en que cualquier persona divulgue la historia. Sería maravilloso que muchas personas divulgaran historia, pero de ahí a llamarse historiador simplemente porque llevas unos años leyendo historia o te pasan investigaciones para que tú las transmitas, eso no te hace historiador. Y yo creo que también parte muchísimo darle sentido o darle la importancia que requiere una carrera. Sí, porque es que no es que sea academicista y que solo el título lo defina todo, no, es que son 5 años en donde tú aprendes herramientas historiográficas, paleografía, pasas horas en archivos, o sea, es duro, es muy duro, y desde que ella se haga nombrar historiadora sabiendo que no lo es, ya me parece una falta de respeto a nuestra profesión. Una de Sí, o sea,
Y aquí hay un tema interesante, un tema que hay que poner en la mesa. El tema del academicismo, ¿sí? O sea, no es verlo desde el punto de esa persona se mató 4 o 5 años estudiando y leyendo. No, no es tanto el tema de entró a la universidad, tuvo su título, no, no ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que eh, los historiadores se formaron, ¿sí? En esa profesión y saben de técnicas, saben de herramientas, saben de metodologías de investigación y pasan horas, años en archivos, pasan horas, años revisando textos, lo que decía de la paleografía, revisando textos antiguos, interpretando todos esos textos para poder dar cuenta de cómo fue la historia, para poder cuenta de la historia. Y llega alguien que divulga la historia y simplemente cuenta cómo fueron los hechos. Cuenta los hechos. Pero todo el trasfondo, finalmente, o sea, cómo se llegaron a esos hechos, no se toma en cuenta. Entonces, el trabajo de historiadores, por lo general, y no solo hablo de historiadores, hablo de cuánta disciplina hay en el mundo, el trabajo finalmente se lo llevan unos cuantos que divulgan la historia. Yo no estoy tampoco en contra de los divulgadores científicos. Es interesante que muchas personas se interesen por eso, por esos temas y los divulguen, pero denle el reconocimiento a quienes finalmente llegaron a esos hechos. Sí, o sea, esta información la saqué de tal lado. No es que es un libro de Diana Uribe, no. Es que Diana Uribe sacó la información de X autor, X autor, X autor, y tales autores deberían tener reconocimiento por su labor. Yo, por ejemplo, estudié psicología. No me gradué, sí, no me gradué como, o sea, no tengo el título como tal. Hice todos los cursos, hice las prácticas, bueno, en fin, sí, no tengo todos los títulos como tal. Pero aún así, sé que cuando voy a investigar algún tema, o sea, si llegase a investigar algún tema de psicología, pues obviamente tengo que tener en cuenta las referencias, de dónde saco la información, ¿sí? Las referencias de aquellos autores que han trabajado antes en ese texto y bueno, los aportes míos, pero tiene que ver basado en, o sea, el trabajo de la ciencia, ¿no? El trabajo de la ciencia, que se retoman ideas de otros y se van repensando esas ideas y se van construyendo nuevas. Pero el tema es que aquí no hay eso. El tema es que aquí Diana Uribe simplemente se acredita un libro. Sería interesante poder leer ese libro y sería interesante poder leer la investigación original para ver en qué cambia, ¿no? Y para ver finalmente qué tono le dio la hija de Diana Uribe al texto y qué tono tenía la, la historiadora que está alegando por el trabajo histórico que hizo. Y aquí no es que, uy, no, participó mucha gente y mucha gente estuvo, sí, toda esa gente tiene que estar en el reconocimiento y toda esa gente tiene que reconocerse, o sea, tiene que reconocerse su trabajo, pero todo se ve opacado por la figura de Diana Uribe. Diana Uribe es una excelente oradora, sí, o sea, y es una excelente oradora. En este momento podría decir que es una excelente oradora,
pero como historiadora no. Si ella no es historiadora, ella es filósofa. Es como, por ejemplo, si yo me pusiera ahorita a narrar la historia, coger un libro, coger el libro, no sé, hace poco saqué el libro de, eh, bueno, un libro de antropología, de arqueología, y entonces hablara yo de Homo antecesor, de Homo antecesor, de uno de los fósiles que se encontraron, ¿sí? Y decir, no, encontré este fósil y toda esa vaina y me paso por la galleta quienes investigaron, quienes consultaron, quienes analizaron todos esos huesos, quienes interpretaron eso, quienes sacaron los libros, quienes hicieron toda la investigación y simplemente me dedico a resaltar que eso lo supe simplemente porque lo leí en algún lado, pero no explico de dónde lo leí. Y no le hago el reconocimiento como tal a la persona que finalmente se desbarató los sesos trabajando en ese libro, trabajando en esa investigación, haciendo todo sí, es que no son solo textos, como dice Diana Uribe, no, se utilizaron sus textos, no, es toda una investigación de fondo que se hizo. De las cosas que a ti más te enseñan en la carrera, o sea, tú entras a la carrera de la historia, donde tienes docentes espectaculares con maestrías en historia, doctorados en historia, y te dicen, lo primordial que debe hacer un historiador es respetar el trabajo de otros. Si tú como historiador tomas el trabajo de otros sin darle crédito, sin mencionarlo, estás cometiendo una falta de ética profesional y hasta algo que te puede decir. Ah, Una de las cosas que a ti más te enseñan en la carrera. y eso no es simplemente en historia, eso es en cualquier ciencia que uno esté estudiando. Hay que darle el reconocimiento a quienes también participaron en esa, o sea, de dónde está sacando uno la información. Crédito sin mencionarlo, estás cometiendo una falta de ética profesional y hasta algo que te puede llevar problemas legales. Sí, por eso los historiadores somos tan cansones con decir de dónde sacamos esto, dónde lo trajimos, ¿por qué? Porque son personas, antropólogos, historiadores, sociólogos, arqueólogos de todo tipo que han estado años y años investigando algo que le entregan al público para que venga alguien y lo tome para sí y no de créditos. Y siento que eso es algo que Diana Uribe ha hecho todos estos años. O sea, yo nunca he visto a Diana Uribe escuchando, yo nunca se la he escuchado decir tipo, agradezco a los profesionales en historia, en antropología, en humanidades en general, etcétera, etcétera, porque de allí también parte nuestro trabajo, no sé qué. No, o sea, uno no la escucha diciendo eso. Tú siempre la vas a ver figurando ella, su nombre, su marca, como la historiadora. Sí, los medios de comunicación la llaman historiadora y ella nunca dice, no, qué pena, yo no soy historiadora, yo soy filósofa, pero me gusta la historia, la divulgo. No, o sea, tú nunca la vas a escuchar diciendo eso. Y yo creo que los historiadores que hemos pasado tantos años estudiando nuestra carrera, perfeccionándola, investigando, haciendo archivo, de todo, merecemos un poquito de valor a nuestra profesión. Porque es que imagínate que cualquier persona se diga abogado, médico, periodista, porque sí, porque lleva muchos años de forma empírica y por eso ya lo es. Y bueno, sí, sé que Diana. Y aquí entra el tema del academicismo nuevamente, sí, o sea, yo no digo que no, que la persona no pueda por cuenta propia llegar a convertirse en un historiador sin haber pasado por la academia. Sí, o sea, yo no digo eso, sí, o sea, bueno, por ejemplo, o sea, he leído bastantes libros, bastantes, no.
Poquitos libros, ¿para qué voy a decir que bastantes? Poquitos libros de historia, pero siempre estoy interesado en la metodología, siempre estoy interesado en ampliar conocimientos sobre cómo se hace historia. Y claro, finalmente el mérito del título, sí, que algo te acredite sí, es un documento legal, como tal, sí, o sea, yo puedo estudiar mucho medicina, sí, medicina y abrir cuerpos, sí. Obviamente no se puede en esta época, por ejemplo, coger un cuerpo y abrirlo así porque sí, pero supongamos que leo mucha literatura del tema, investigo mucho, veo videos donde se están haciendo cirugías y se están explicando las cirugías y toda esa vaina, pero finalmente no tengo el conocimiento igual. Primero, no tengo una persona que confirme mi conocimiento, es decir, un profesor que me diga, no, mira, estás cortando el lado que no es y bueno, en fin, sí. Una persona que me guíe, porque pues uno puede basarse en los libros y ya, pero otra cosa es que una persona con mayor experiencia lo guíe a uno en cómo leer y cómo interpretar esos libros o cómo ver esos libros. Y no me sirve tanto el tema de la medicina porque finalmente la medicina tiene que ver con el cuerpo de otra persona, ¿no? Y el cuidado y el bienestar de la otra persona. Yo puedo leer mucho de medicina y pasarme décadas en la biblioteca leyendo todo lo que sea de medicina, pero finalmente la responsabilidad última o sea, finalmente o sea, el que esté enfrente de una persona y le dé recomendaciones médicas, pues no me corresponde porque yo no tengo la acreditación, sí, o sea, porque yo no pasé por un, por un qué, por un proceso académico y en el cual se fue evaluando todo mi conocimiento a lo largo de a lo largo de todo, a lo largo del proceso, ¿no? Porque no tuve profesores que me corrigieran, profesores que me guiaran, profesores que supieran que lo que estoy haciendo yo está correcto o incorrecto, sí. No tengo esa constancia, entonces no me sirve tanto el ejemplo de medicina y tampoco sirve para arquitectura, tampoco sirve para otras disciplinas. Sin embargo, la cuestión de que una persona por su propio mérito llegase a, a escribir un texto de historia, se puede, ¿sí? Siempre y cuando resalte aquellos investigadores de donde sacó la información. Sin embargo, especifique los métodos de investigación que se utilizaron para llegar a esos resultados. Que se haga una investigación previa. Y el problema es que esa investigación no la hace Diana Uribe. Esa investigación la hacen otros historiadores. Quien figura con el nombre de Diana Uribe es Diana Uribe, ¿sí? Y que ahí a la fuerza y poquito a poquito va metiendo a la hija, porque claro, sí, o sea, eh, sí, si fuera padre y mi hijo estuviera interesado en la historia, pues yo también trataría de alguna manera de meterlo en el medio. Eh, sí, quizás no. Quizás buscaría que esa persona hiciera mérito propio por su propia cuenta. Pero el tema es que sí, o sea, el tema es que y uno puede llegar a hacer una investigación en historia y a ser considerado historiador siempre y cuando lleve un proceso riguroso de investigación, lleve un proceso riguroso de
consulta de autores, consulta de información, revisión de archivos, todo este proceso. Y eso, lastimosamente, solo se encuentra en la academia. En la academia existe todo un programa para guiar a estas personas para que puedan llegar a a ese tema. Otros podríamos saber de todo un poquito, pero finalmente no tenemos la etiqueta o no vamos a poder acceder a esa etiqueta de historiador. Cosa que socialmente sí pasa. Por ejemplo, lo que decía de historia de Melocotón con respecto a, creo que se llama Juliana, ella se llama Juliana algo, pero no sé el nombre. Lo que decía Juliana de historia de Melocotón con respecto a que en los medios de comunicación se habla de la historiadora, porque simplemente él relata historia, es como pararme yo aquí enfrente y no, de la edad antigua, de las civilizaciones que estaban y sí, y claro, tengo todo un conocimiento porque he leído todos estos libros de historia, pero no he hecho el ejercicio básico de decir toda la información que estoy sacando para estos episodios, para estos podcasts, para estas conferencias, la saqué de estos autores. Sí, eso no lo está diciendo Diana Uribe. Y la pelea de los investigadores, la pelea de los profesionales en diferentes áreas, y ahorita le tocó a los historiadores con toda la polémica de Diana Uribe, eh, el tema es ese, ¿sí? El tema es ese. Y el tema tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿sí? Diana Uribe no tiene propiedad intelectual, Diana Uribe se está acreditando cosas que finalmente ella no investigó. Ella es la narradora de algo que investigaron y exploraron y estudiaron otras personas. Pero claro, como su nombre suena en todos lados y como, no, acabamos de consultar a la historiadora Diana Uribe y ella no rectifica, sino que simplemente se pone a hablar y decir, bueno, sí, sí, tal, tal, sí. Y no rectifica de, no, no, disculpen, pero yo no soy historiadora, yo no estudié historia, ¿sí? O sea, el mérito que tengo es, soy una excelente lectora. Claro, nadie quiere escuchar eso de su creador de contenido favorito, ¿no? Porque pues pierde toda credibilidad o no, o incluso se puede decir, sí, a menos de que hiciera un ejercicio crítico a los autores que está leyendo y decir, bueno, este autor dice esto, pero este otro autor dice aquello y tal, tal, tal. Pero no, eso no pasa. Ella simplemente se encarga de hablar de los resultados de la investigación que han hecho diferentes personas a lo largo del tiempo. Y creo que ya no vamos a seguir viendo. Vamos a ver el último video de Historia de Melocotón de Juliana y, y terminamos el podcast. Terminamos el episodio. Uribe ha hecho mucho por la historia de este país, tal vez con muchas imprecisiones históricas, pues no es historiadora y tal vez no conoce los métodos que sean más justos, más precisos o más rigurosos para hacerlo, pero yo creo que ya hay muchos historiadores en redes sociales haciendo trabajo de divulgación. Muchos historiadores colombianos, latinoamericanos en general, que nos hemos metido en este cuento de la divulgación que es tan difícil, tan complicado y que lo estamos haciendo con las uñas. Entonces no nos enfoquemos solo en alguien que en un libro de 200 páginas habla sobre la historia de las revoluciones o la historia de las civilizaciones, metiendo en un solo costal un montón de cosas, sino que también valoremos un poquito los procesos rigurosos que hacen otros historiadores y otras profesionales en humanidades, ¿sí? Entonces les invito a que busquen estas cuentas, a que busquen a estos historiadores, a que los apoyen y las apoyen y a que hagamos.
Y ahí refleja yo ya revisé esas notas. Bueno, voy a poner este cosito para que no se vaya, pero pues los que están aquí se van a perder. Yo ya revisé pues revisé algunos de esos canales y pues agregué algunos de ellos como para tener un mayor conocimiento de gente que en realidad estudió dicha carrera y que también hace divulgación histórica y que también hace divulgación de conocimiento. Les recomiendo por último, les recomiendo seguir a Historia de Melocotón. Nerdos de la Historia, ella tiene, ¿dónde está? Este. Ella tiene dos, la Nerda, que es como su cuenta personal, muy ligada a la cuenta Nerds de la Historia, es como el proyecto que ella tiene, creo que es como una fundación. Somos una fundación promover la reflexión histórica y aquí hay diferentes textos, diferentes cosas, hay diferentes trabajos en los cuales participa Emilia. Eh, Tienen un podcast con otros dos personas, con una periodista, ella creo que es periodista y hay otro tipo que no recuerdo qué es, pero hablan de qué nos hace colombianos, qué nos hace, sí. Y bueno, ella tiene una trayectoria bastante larga, igual que Historia de Melocotón. Historia de Melocotón también habla de diferentes. Ahorita creo que está mezclado como en música y bueno, de dónde viene la trayectoria de diferentes músicos. Tienen cursos también, constantemente están sacando cursos o vendiendo cursos ya fabricados. Yo participé en uno de ellos de la historia de la violencia en Colombia. Y entonces, bueno, sí, o sea, claro, hay una cosa con la que quisiera terminar y es que cuando empecé yo todo este tema de conocer y de aprender de historia, pues Diana Uribe fue la primera persona que yo escuché. Incluso yo tengo un recuerdo muy bonito de una obra de arte que es una de las obras de arte favoritas mías, favoritas, y es gracias a cómo lo relató Diana Uribe como lo relató Diana Uribe en uno de sus podcasts de la historia de Rusia. Sí, me gustó muchísimo y busqué la obra y me impactó mucho la obra. Pero el tema aquí tiene que ver con que hay el trabajo de otros, sí, o sea, de otros que están dándolo todo por un sueño también. Diana Uribe lo logró. Sí, si Diana Uribe quería ser reconocida como historiadora o como divulgadora histórica o como algo relacionado con la historia, lo logró. Sí, o sea, llegó a un gran medio de comunicación en Colombia, estuvo en radio muchos años y ahorita pues mutó a las nuevas formas de radio, a los podcasts y sí, tiene una fundación, tiene una así. Y obviamente el trabajo de ella está basado en el trabajo de muchas personas también que participan en todo eso. Ella al final de sus podcasts le da el agradecimiento a la editorial y algunas veces a la casa de edición bueno, sí, da unos agradecimientos, pero nunca da agradecimientos a los investigadores de donde sacó la información que está narrando en, en sus historias. Nunca habla del trabajo académico que hay detrás de eso. Sí, o sea, habla de sus fundaciones y de toda esta vaina
Y claro, supongo que ella debe tener todo ese reglamento legal para hacer uso del trabajo de otros, pero no está de más empezar a agradecer en cada uno de sus podcasts a las personas igual que a las que uno llega a la información. Yo, por ejemplo, estoy ahorita leyendo historia y tratando de aprender de historia mientras la leo. Sin embargo, siempre me voy hacia las referencias eh, y busco de dónde sacó la información el autor que estoy leyendo, porque sé que hubo un trabajo previo, ¿sí? O sea, sé que no fue una casualidad que esa persona al conocimiento de la historia, sino que también hizo un ejercicio de consultar autores eh, anteriores, ¿sí? Quisiera leer el libro de Diana Uribe por una razón. Primero, porque sí quisiera tener un conocimiento sobre la historia de las mujeres y supongo que en ese conocimiento de la historia de las mujeres o en ese libro eh, aparecerán muchos nombres de mujeres a lo largo de la historia que han hecho un trabajo espectacular y que finalmente no se les da el, agra- el- sí, el agradecimiento ni se le acreditan esos esos inventos, esos escritos, esos conocimientos que generaron ellas. Y pues como un ejercicio reflexivo de, hey, también hay que ver que la historia de las mujeres a lo largo de los siglos tiene un valor impresionante. Eh, y pues reconocer eso, ¿no? Reconocer que la historia no simplemente la hicieron los hombres, sino que la hicimos ambos sexos. El tema es que es una polémica donde implica mujeres y donde el tema es de mujeres en sí, ¿no? O sea, nos compete a todos, pero pues el tema es que es un libro de mujeres escrito por una supuesta mujer, invisibilizada la investigación rigurosa que hace otra mujer y la participación de una mujer como historiadora en este meollo, o sea, todo tiene que ver con la historia de las mujeres. Y pues el derecho de propiedad intelectual no solo se roba de hombres y mujeres, ¿no? A lo largo de la historia muchos hombres han robado el derecho intelectual, sí, han robado el conocimiento de mujeres y han figurado ellos como, como los dueños de ese conocimiento cuando finalmente no fueron ellos. Aquí el caso es que son mujeres que se están robando el conocimiento de otras mujeres. Sí, aquí el tema es que esa práctica de hombres se está presentando, esa práctica histórica de hombres se está presentando en caso de mujeres entre mujeres. Y eso tiene que acabar el robo intelectual tanto de hombres como de mujeres y demás. Sí, o sea, hay que darle reconocimiento a cada persona. eh, y pues también abre una ventana grande a, hey, sí, hay mucha gente que figura por nombre, pero que finalmente no ha hecho mérito. Sí, y hay que reevaluar hay que reevaluar esos ídolos que uno tiene, ¿no? Porque uno piensa que llegaron ahí por mérito propio y sí, parte de ese mérito está en haber leído, en haber estudiado, en haber aprendido, sí, pero no llegaron solitos ahí.
ese libro no se escribió solito, ese libro no lo escribió Diana Uribe, ¿sí? Ese libro lo escribieron diferentes personas y entre esas personas figuran mujeres que están luchando porque se les considere coautores de una obra que finalmente hicieron, que llega el nepotismo, ¿sí? Y entonces, no, es que voy a meter a mi hija llega con, no, es que eso no suena como a mi mamá, entonces voy a cambiar todo y se pasa por todo el trabajo histórico, todo el trabajo de investigación que se realizó. Entonces, por eso quería hablar del tema, porque no es un tema simplemente de, no, colaboraron muchos y como colaboraron muchos, ¿para qué los ponemos a todos? Sí, pongamos mi nombre y ya. Y no, hay que hacer el reconocimiento a cada uno de ellos en cada una de las piezas en las piezas que uno realice, en los podcasts, agradecer, mire, esta información la saqué de tal lado, la saqué de tal lado. Eso no es simplemente que yo en mi oratoria y en mi conocimiento divino creé toda esa vaina, no. El conocimiento lo saqué de acá al lado, de aquel lado. Y también da para que uno o sea, no se perderá un ídolo, es más, se ganará muchísimo más porque uno podría decir, sí, este investigador, ¿qué ha escrito? ¿Qué ha hecho? Sí, o sea, ¿qué otras obras ha construido, no? Y se queda uno solo teniendo libros de Diana Uribe y de Diana Uribe, de Diana Uribe, y no conocer todos los intelectuales, bueno, intelectuales, hombres y mujeres, que intervinieron en cada una de las obras de Diana Uribe. Pero bueno, muchísimas gracias por ver esto. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.